Capítulo 1. La familia Miller tenía dos jóvenes adoptados, candidatos a futuros yernos. Uno era yo, el otro Julian Carter. El año que Chloe Miller cumplió 23 años, Julian murió en un accidente automovilístico, y yo me convertí en el yerno de la familia Miller. Después del matrimonio, mi esposa y yo siempre nos llevamos bien, llenos de amor y armonía. Por ella y por la familia Miller, lo di todo, creí que mi vida transcurriría así, plena y feliz. Nunca imaginé que en mis últimos años, mi esposa pediría de repente trasladar las cenizas de Julian Carter al panteón familiar de los Miller, ocupando el lugar que debía ser mío. Me enfurecí, lloré, protesté e incluso insulté. Pero ella siguió empecinada en su decisión, para que abandonara toda esperanza, admitió que ya había dejado testamento. Cuando ella muera, me quitarán todo y tendré que irme con las manos vacías. Cuando descubrí que Liam Miller, el hijo al que había criado y amado durante décadas, era en realidad hijo de Julian Carter, me enfurecí tanto que escupí sangre en ese momento y morí miserablemente delante de mi esposa. Al abrir los ojos nuevamente, me di cuenta de que había vuelto al día en que la familia Miller elegía yerno. El señor Miller permanecía erguido en el centro de la sala con aire solemne. Chloe, ya no eres una niña. Es hora de que tomes una decisión. Dinos, ¿a quién eliges como esposo? La señora Miller sonrió con ternura. Apuesto a que nuestra hija escogerá a Noah. Desde pequeña no ha dejado de seguirle a todas partes. Tanto en apariencia como en intelecto, yo superaba con creces a Julian Carter. Toda la familia Miller sabía que, en realidad, yo ya era el yerno predestinado. Pero en esta vida, Chloe Miller me miró fríamente. Capítulo 2. En sus ojos se escondía un profundo odio y repulsión. Comprendí de inmediato que ella también había reencarnado. Ya que tienes tanto a Julian Carter en mente, entonces los dejaré ser. 1. Me levanté y dije, señor Miller, señora Miller, Noah reconoce que su capacidad es mediocre y su apariencia promedio, no es digno de Chloe. Así que, me retiro. Chloe Miller claramente se sorprendió por un momento. Sus ojos mostraron un destello de desconcierto, para luego recuperar su frialdad habitual. Sin decir palabra, giró sobre sus talones y abandonó apresuradamente el salón. Sabía perfectamente a dónde se dirigía. A esa hora, Julian no había sufrido ningún accidente de tráfico. Todavía había tiempo. Permanecí en mi sitio, dibujando una sonrisa amarga en mis labios. Los lazos conyugales de décadas en mi vida pasada no eran más que un espejismo. Noah, ¿qué acabas de decir? La voz del señor Miller llegó desde el sillón principal de la sala. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos. Este hombre que antes me había considerado como un hijo ahora tenía el rostro lleno de perplejidad. Inspiré profundamente y respondí con una calma que me resultó ajena. Señor Miller, puesto que Chloe ya tiene su corazón ocupado, retiro mi candidatura para ser su esposo. El señor y la señora Miller se miraron mutuamente, pero al recordar la decisión con la que su hija se había ido, no supieron qué palabras de consuelo pronunciar. Regresé a mi habitación en silencio para empacar mis cosas y prepararme para irme. Al día siguiente, al abrir las redes sociales, la pantalla estaba llena de publicaciones oficiales de Chloe Miller y Julian Carter anunciando su relación. En las fotos, Chloe se acurrucaba en los brazos de Julian con una sonrisa radiante como el sol de principios de primavera. Julian la rodeó con su brazo en la cintura, su mirada colmada de ternura y amor. Eliminé esas notificaciones sin mostrar emoción alguna. Al mediodía, el bullicio proveniente de la planta baja rompió el silencio. Me quedé junto a la ventana, observando cómo Chloe, entrelazada cariñosamente del brazo de Julian Carter, entraba con aire despreocupado por la puerta principal de la familia Miller. Poco después, acaloradas discusiones comenzaron a escucharse desde la dirección de la biblioteca. Papá, la voz de Chloe sonó aguda, lo prometiste. Quien se case conmigo dirigirá el grupo Miller. ¿Por qué Noah sigue a cargo del proyecto del Distrito Sur ahora? Capítulo 3,2. El señor Miller explicó con paciencia. Chloe, Noah siempre ha estado al frente del proyecto del Distrito Sur. Un cambio repentino afectaría las acciones de la empresa. No me importa, Chloe lo interrumpió. Ya lo he decidido. Julian es el yerno de los Miller. ¿Acaso prefieres confiar en un extraño antes que en la elección de tu propia hija? El proyecto de renovación del Distrito Sur fue una iniciativa clave en la que el grupo Miller se enfocó en los últimos años. En mi vida anterior, bajo mi liderazgo, lo conseguimos con éxito, lo que catapultó al grupo Miller hacia nuevos horizontes y lo convirtió en la empresa líder de Crestwood City. Esto también consolidó definitivamente mi posición como la máxima autoridad del grupo Miller. Chloe Miller lo sabía muy bien. Unos minutos después, el mayordomo me condujo al estudio. El señor Miller estaba sentado detrás del amplio escritorio de caoba, con un rostro fatigado. Me indicó que me sentara mientras sus dedos golpeaban inconscientemente la mesa, emitiendo un sonido sordo. Noah, tenemos algo que discutir. No hace falta que diga nada, señor, lo interrumpí con una voz tan serena que hasta me resultó ajena. Lo entiendo. El señor Miller alzó la mirada, con un destello de sorpresa en los ojos que pronto se transformó en profundo remordimiento. Durante todos estos años, él ha creído mucho en mí y siempre me ha preparado como su sucesor. Pero ante la situación actual, el señor Miller no puede hacer nada. Ya ha llegado a la edad de jubilación y alguien debe hacerse cargo de esta familia. Suspiró profundamente. El proyecto de Nanchang siempre ha sido tu responsabilidad. Cambiar de persona repentinamente realmente no es adecuado.
Capítulo 4. Pero ya lo sabes, Chloe es más testaruda que yo. Asentí con la cabeza, señor, puedo entenderlo. Saqué del pecho la carpeta que ya había preparado y el anillo sello familiar que simbolizaba el poder real del grupo Miller, colocándolos suavemente sobre la mesa. En la carpeta están todos los documentos del proyecto y los archivos de transferencia. Chloe conoce la contraseña. El señor Miller miró fijamente el anillo, con los dedos temblando levemente. Este anillo había estado en mi dedo desde los 18 años, convirtiéndose casi en una parte de mi cuerpo. En mi vida pasada, no me abandonó ni un solo momento hasta el instante de mi muerte. Viendo mi rostro sereno, el señor Miller contuvo las palabras que estaban en su boca. Me levanté e hice una reverencia hacia él. Señor, durante todos estos años le estaré eternamente agradecido por su cuidado, Noah nunca lo olvidará. La puerta del estudio se abrió de repente. Chloe entró pisando fuerte con sus tacones, seguida de cerca por Julian Carter. Hoy llevaba un vestido rojo que hacía resaltar su piel tan blanca como la nieve, una belleza que dejaba sin aliento. Pero aquellos ojos que antes me miraban con ternura, ahora solo mostraban un frío desprecio. Papá, ya está todo acordado, dijo sin siquiera mirarme, dirigiéndose directamente al señor Miller. El señor Miller asintió con resignación y deslizó los documentos y el anillo hacia ella. No haya accedido a la transferencia. Chloe aún no había dicho nada cuando Julian Carter, a su lado, ya había tomado el anillo con impaciencia, con una emoción y satisfacción imposibles de ocultar en sus ojos. Esta escena hizo que el señor Miller frunciera ligeramente el ceño. Capítulo 5. Esperen, interrumpí de repente. Chloe frunció el ceño. Noah, ¿acaso quieres echarte atrás? Negué con la cabeza y saqué un documento separado de la carpeta de archivos. Estos son los secretos clave del proyecto de South City, que incluyen acuerdos privados con organismos gubernamentales y cláusulas especiales con varios proveedores críticos. Chloe tomó la carpeta con escepticismo y comenzó a hojearla rápidamente, frunciendo cada vez más el ceño. Si estas cláusulas se manejan mal, todo el proyecto podría perder al menos $50 millones, dije con calma. Con las habilidades de Julian, no debería haber problema, ¿verdad? Una expresión extraña pasó fugazmente por el rostro de Julian Carter, pero pronto recuperó su habitual aire de seguridad. Él sonrió y dijo, estás preocupándote demasiado, yo sé hasta dónde llegar. No dije más. Julian Carter no era más que un joven inexperto graduado de una universidad comunitaria, sin la menor comprensión del funcionamiento empresarial. El éxito del proyecto de South City dependió enteramente de mi planificación anticipada y de mi habilidad para maniobrar entre las distintas fuerzas. Ni un ápice menos de esfuerzo hubiera bastado. Puedes irte, dijo Chloe fríamente. A partir de hoy, el grupo Miller no tendrá más relación contigo. Estaba a punto de girar para irme cuando Julian Carter habló de repente. Espera. Su voz llevaba una arrogancia deliberada. Me detuve sin volverme. Ahora que no ha sido eliminado, ya no cuenta como miembro de los Miller, ¿verdad? Según las reglas, no debería quedarse con los Miller. Debería irse con lo opuesto. Chloe, ¿qué opinas? Capítulo 6. 3. El aire en el estudio se congeló al instante. Me giré lentamente, pasando por alto el rostro presumido de Julian Carter para posar la mirada directamente en Chloe Miller. ¿Es esta tu idea? Pregunté. Ella permanecía allí, con el semblante cambiante. Sus pestañas temblaron y su mirada comenzó a vagar. Finalmente evitó mi mirada. Esos segundos de silencio fueron más elocuentes que cualquier palabra. El señor Miller se levantó de golpe, golpeando la mesa. Esto es un disparate. No ha estado en la familia Miller durante 20 años. Incluso si no es yerno, es prácticamente de la familia. Papá, Chloe finalmente habló. Julian tiene razón. Si ya hemos tomado una decisión, debemos cortar por lo sano. La miré y de pronto sonreí. Esa sonrisa serena hizo que Chloe se sobresaltara visiblemente. Señor, ya que es decisión de Chloe, la respeto. Recorrí con la mirada a cada persona en el estudio, hasta detenerme finalmente en Chloe. Ella instintivamente apartó la vista, retorciendo nerviosamente los pliegues de su falda con los dedos. Señor, ya que hemos llegado a este punto, hay cuentas pendientes que deben saldarse. Mi voz era tenue, pero hizo que todo el estudio se quedara en repentino silencio. Empecé a hacerme cargo del negocio familiar a los 18 años, y ahora llevo exactamente 10 años. Julian Carter soltó una carcajada burlona, pero Chloe lo detuvo con una mirada. Proyecto del nuevo Distrito Norte, inversión total de $120 millones, beneficio neto de $45 millones. El proyecto de renovación del condado de Lincoln, con una inversión total de $70 millones y un beneficio neto de $25 millones. Capítulo 7. El proyecto del puerto de Crestwood, con una inversión total de... Conté punto por punto, y con cada cifra que mencionaba, el semblante del señor Miller se volvía más sombrío. La suma total suma más de $300 millones en beneficios netos que he generado para la familia Miller en una década. Chloe se mordió el labio inferior. Por supuesto que sabía lo que significaban esos números. En su vida pasada, la familia Miller pudo ascender a la élite de Crestwood City gracias a los cimientos que sentaron estos proyectos. La familia Miller me crió durante 20 años, y yo les generé 300 millones, dije siempre con tono sereno. Esta cuenta, hoy queda saldada. Los Miller no me deben nada, ni yo les debo nada a ellos.
Me fui sin llevarme nada, no hay nada más entre nosotros. Julian Carter de repente se rió con frialdad. Qué bonito suena, pero ¿acaso hay alguien que se vaya sin llevarse nada como tú? Se acercó y tiró bruscamente de mi traje. Este traje de alta costura no vale más de $10.000. Arremangó mi puño, dejando al descubierto el Patek Philippe. Puñeta, este reloj cuesta al menos cientos de miles de dólares, mientras sacaba las llaves de mi auto del bolsillo. Y este superdeportivo de edición limitada vale más de $1 millón. ¿Acaso todo esto no es dinero de los Miller? Me dejé humillar mientras tiraba de mí, sin apartar la mirada de Chloe. Sus uñas ya se habían clavado en sus palmas, pero aún así permaneció en silencio. ¿Chloe? Pregunté en voz baja. ¿De verdad todos estos años de amor no valen nada? Capítulo 8. Sus pestañas temblaron levemente y entreabrió los labios. Al final, no dijo nada. Había pensado que, tras revivir una vida, ya lo había dejado ir. No imaginé que en este momento, el corazón aún pareciera tener un trozo arrancado, un dolor tan agudo que casi asfixiaba. Contuve mis emociones con fuerza y comencé a desabrocharme la correa. El cierre metálico emitió un clic nítido, especialmente estridente en el estudio silencioso. Noah, el señor Miller se puso de pie de golpe. No hace falta que hagas esto. Señor, lo interrumpí mientras seguía quitándome el reloj. Las reglas son reglas. Traje, corbata, reloj, zapatos. Me los quité uno a uno, doblándolos cuidadosamente sobre el suelo. Hasta me quité los calcetines, quedando descalzo sobre el frío mármol. Julian Carter lucía un rostro lleno de triunfal arrogancia, mientras que Chloe palidecía visiblemente. Cuando comencé a desabotonarme la camisa, ella finalmente no pudo evitar volver la cara. Basta, el señor Miller no aguantó más. Noah, detente. Con calma, doblé la camisa y la coloqué sobre el traje. De ahora en adelante, seré quien soy. Me llamo Noah Evans, ya no soy el futuro yerno de la familia Miller. Capítulo 9,4. Al salir por la puerta trasera de la casa de los Miller, solo empujaba una oxidada bicicleta plegable. Era el regalo que Chloe me había hecho para mi 8º cumpleaños. También era lo único que realmente me pertenecía. Durante tantos años, había permanecido guardada en el cobertizo del patio trasero. Afuera, sin que me diera cuenta, se había congregado una multitud de periodistas que, al verme salir, se abalanzaron sobre mí. Señor Evans, ¿puede decirnos que se siente ser echado de la casa de los Miller? Se dice que ni siquiera tuvo derecho a llevarse su ropa interior, ¿es cierto? Los destellos de las cámaras me obligaron a entrecerrar los ojos. Abran paso, dije con calma, con una voz tan ronca que apenas parecía mía. Entre la multitud estallaron carcajadas. La periodista líder incluso apuntó deliberadamente su cámara hacia mi entrepierna. Su rostro me resultaba familiar, probablemente lo había visto en alguna fiesta de cumpleaños de Julian Carter. Monté mi bicicleta y pedaleé tambaleándome entre la gente. Los periodistas me persiguieron como tiburones oliendo sangre, hasta que logré perderlos al doblar por un callejón tranquilo. Apenas salí del callejón, un Mercedes Maybach negro bloqueó repentinamente el camino. La ventanilla se bajó, revelando un rostro de belleza extraordinaria. Señor Evans, soy Sofía Sterling del grupo Sterling. Mi abuelo quiere verlo, ¿le parece? Quedé estupefacto. Sofía Sterling, una celebridad de la alta sociedad neoyorquina. La familia Sterling, una auténtica dinastía aristocrática con arraigada influencia. ¿Acaso ese coloso al que me costó una década apenas acercarme en mi vida pasada, ahora viene buscándome por iniciativa propia? Capítulo 10. Enderecé la postura y asentí solemnemente, es un honor. Al día siguiente, en la mansión de la familia Miller, Chloe permanecía absorta mirando la pantalla de su teléfono. Primer lugar en tendencia de Twitter. Noah Evans, el candidato a yerno de la familia Miller, pierde su herencia y es expulsado montando desnudo en bicicleta. Degradación moral. ¡Qué vergüenza! Dicen que si no fuera por la señorita Miller, que tuvo compasión por sus años de relación, ni siquiera habría conservado sus calzoncillos. Ayer era el señor Evans en la cima del mundo, hoy ni siquiera llega al nivel de un vagabundo. ¡Qué trágico! ¿Qué tiene de raro? Hasta los perros de los ricos son así. Sin pensarlo, abrió el vídeo. La figura desnuda montando en bicicleta que apareció en la pantalla le hizo estremecer el corazón. Cuando la cámara enfocó aquella bicicleta oxidada, sus dedos se quedaron paralizados de repente. Chloe, ¿qué estás viendo? Julian Carter la abrazó por detrás, y al posar su mirada en el móvil, estalló en carcajadas de inmediato. Jajaja, esto es genial. Valió la pena contactar a decenas de medios para pillarle. Chloe se sobresaltó, así que fuiste tú quien organizó a los periodistas. Por supuesto. Julian la besó con aire triunfante. Ahora todo Crestwood sabe qué clase de persona es Noah Evans. Ya nadie se atreverá a criticar tus decisiones. Chloe esbozó una sonrisa forzada, pero en su interior sentía una inexplicable inquietud. En mi mente no dejaba de aparecer aquella bicicleta destartalada. Unos segundos después, ella preguntó de repente, Julian, ¿ya aprendiste a andar en bicicleta? Capítulo 11. Julian soltó una risita burlona. Cuando tengo un auto de 4 ruedas para conducir, ¿para qué iba a montar una bicicleta destartalada que se puede caer fácilmente? No soy un tonto como Noah, ¿no recuerdas que desde pequeño siempre he tenido miedo al dolor? Al escuchar su respuesta, el corazón de Chloe dio un brinco. Volvió a abrir el vídeo y examinó detenidamente el cuerpo de Noah.
Julian, al verla tan absorta, sintió celos y comentó con tono agrio: «Qué descaro, andar en bicicleta sin ropa delante de tanta gente. Menos mal que lo echaron, de lo contrario hubiera sido la reputación de la familia Miller la que habría quedado en entredicho». Chloe hizo oídos sordos porque no encontró lo que quería ver. Después de dudar un rato, dejó plantado a Julian y subió corriendo al dormitorio vacío de Noah en el segundo piso. Encontró la caja de almacenamiento y revisó todas las fotos de cuando eran niños los tres. Pero entre el grueso álbum, solo había una fotografía de Noah. Eso fue hace más de 10 años, cuando nadaron juntos en la playa de Crestwood y se tomaron esa foto. En la fotografía, ella sostenía la mano de Julian en la arena, riendo con especial alegría. Solo Noah permanecía callado a lo lejos, todavía con su flotador en la mano, como un sirviente humilde, completamente fuera de lugar en toda la imagen. Pero podía verse claramente que tenía vendas en los hombros. Chloe se quedó paralizada mientras los recuerdos llegaban a raudales. Aquel verano, escapó a jugar a la montaña trasera y rodó por la ladilla accidentalmente, quedando cubierta de heridas. Capítulo 12. Mientras su conciencia se difuminaba, un chico la cargó en el asiento trasero de su bicicleta y pedaleó frenéticamente todo el camino. El camino de montaña era extremadamente accidentado y como el dolor de sus heridas era insoportable, instintivamente abrió la boca y mordió con fuerza el hombro del chico. La piel del chico se desgarró y la sangre brotó a borbotones. Pero no emitió ni un quejido, al contrario, lo consoló con suavidad: «No temas, el hospital está a punto de llegar». Al despertar, la persona que vio ante sus ojos fue Julian Carter. La enfermera dijo que tuvo mucha suerte. Afortunadamente, un chico había pedaleado una bicicleta durante más de 10 kilómetros por el camino de montaña, arriesgando su vida para llevarla al hospital, y al final colapsó en el pasillo, incapaz de moverse. Chloe estaba tumbada en la cama del hospital, preguntándole a Julian si había sido él quien la había salvado. En ese momento, Julian se quedó pasmado por un instante, pero no lo negó. Chloe se quedó completamente tensa, conteniendo la respiración. En este momento, ¿qué más no podía entender? Siempre había creído que la persona que la había salvado era Julian Carter. Por eso sentía un sentimiento especial hacia él y no podía superar su muerte. Hasta hoy me di cuenta de lo equivocada que estaba. Capítulo 13. 5. Chloe estaba desconsolada y el álbum de fotos se le resbaló de las manos. Se desplomó en el suelo, murmurando para sí misma: «Equivocada. Todo estaba mal». Recordó la figura silenciosa de Noah parado en la esquina de la foto, las cicatrices en sus hombros y esa bicicleta oxidada. Resulta que él había sido quien arriesgó su vida para salvarla. Al caer la noche, la casa de los Miller brillaba con todas sus luces. Los familiares llegaban uno tras otro, con sonrisas dulces y palabras aduladoras dirigidas a Julian Carter. Julian, eufórico por su éxito, asumía sin pudor el papel de anfitrión principal mientras recibía las felicitaciones del concurrido grupo. La sonrisa de Chloe, a quien él abrazaba, se torció ligeramente. Cuando todos se sentaron, quedó una silla vacía. Era el asiento de Noah, que no había cambiado en años. Julian lo vio de reojo y al instante su rostro se ensombreció. Soltó a Chloe y se dirigió con paso firme hacia aquella silla. Con un empujón fuerte, la silla cayó al suelo con un estruendo. Volviéndose gritó furioso al anciano mayordomo: «¿Qué pasa? ¿Cómo puede haber una silla de un extraño en una ocasión como esta? Te has vuelto senil». El mayordomo bajó la cabeza y se disculpó repetidamente: «Lo siento, señor Julian, fue un descuido, la retiraré de inmediato». En el comedor reinaba un silencio sepulcral, los familiares se miraban unos a otros. Algunos bebían té con la cabeza gacha, otros fingían acomodar sus servilletas, nadie se atrevía a intervenir. El señor Miller frunció el ceño, la señora Miller contuvo sus palabras, pero al final ninguno habló. Capítulo 14. Justo cuando el mayordomo iba a retirar la silla, Chloe se levantó de repente. «¿Qué tanto alboroto por una simple silla más?», dijo. «Quédate aquí». Su voz era suave, pero cargada de un tono innegociable. Julian giró bruscamente la cabeza y la miró incrédulo. «Chloe, ¿qué quieres decir?». Chloe no lo miró, solo dijo con indiferencia al mayordomo: «Prepáralo, no dejemos que piensen que los Miller carecemos de tal generosidad». El viejo mayordomo vaciló un instante, luego con respeto enderezó la silla y la colocó nuevamente en su lugar. El rostro de Julian se tornaba verde y pálido alternativamente, con los puños apretados con fuerza. Pero al final logró contener su ira y forzó una sonrisa falsa. «Chloe tiene razón, en verdad fui demasiado sensible». Dicho esto, volvió a sentarse, pero su mirada era inquietantemente siniestra. Los familiares intercambiaron miradas, la atmósfera era bastante incómoda. El señor Miller tosió levemente y alzó su copa. «Hoy es una cena familiar, no hay que ser tan formales. Vamos, brindemos primero». Todos se apresuraron a sumarse al brindis, y el sonido de las copas chocando temporalmente ocultó la pesadez en el ambiente. Una vez comenzada la cena, Julian tomó primero un trozo de pescado y lo puso en el plato de Chloe, diciendo con suavidad: «Chloe, recuerdo que el pescado es tu favorito, pruébalo». Chloe miró fijamente el pescado en su plato, y de repente recordó cómo Noah siempre le quitaba cuidadosamente todas las espinas antes de servírselo. Y el Julián que tenía delante ni siquiera conocía su costumbre de temer a las espinas de pescado. Capítulo 15. La mesa estaba llena de gente, y aunque parecía bulliciosa y animada,
Sin Noah allí, Chloe sentía una soledad como nunca antes. Tras llevarse unos cuantos bocados desganados a la boca, se levantó y dijo, disfruten la comida, yo me retiro arriba. Julian preguntó con preocupación, Chloe, ¿qué te pasa? Chloe respondió sin pensar, no me siento nada bien. Sin prestarle más atención, se fue. Al pasar por la habitación de Noah en el piso de arriba, sintió una extraña atracción que la impulsó a entrar casi sin darse cuenta. Al encender la luz, se sorprendió al descubrir que la habitación estaba completamente vacía. Todo lo que pertenecía a Noah había desaparecido, como si nunca hubiera vivido allí. Chloe tembló por completo y estalló de ira. Corrió rápidamente de regreso al primer piso y confrontó a todos. ¿Quién ha tocado la habitación de Noah? Las risas y conversaciones de los invitados cesaron abruptamente. Los dedos de Chloe se aferraban con fuerza al pasamanos, con los nudillos blancos por la presión. El viejo mayordomo miró la expresión de Julián antes de admitir con cuidado, señorita, fue el señor Julián quien lo ordenó al mediodía. Julián dejó los palillos, aún con esa sonrisa despreocupada en el rostro. Chloe, ¿por qué te enojas por una tontería así? Noah dijo que se iba con lo puesto. Estas cosas viejas no las iba a necesitar, así que ordené que las empaquetaran y las llevaran a la planta de reciclaje. ¿Planta de reciclaje? La voz de Chloe se elevó abruptamente, con los ojos enrojecidos. Julian finalmente notó que el ambiente era un poco extraño, pero aún así se encogió de hombros con indiferencia. Son solo ropa vieja y libros, ¿para qué guardarlos si él ya no los quiere? Solo ocupan espacio. El pecho de Chloe se agitaba violentamente, y por un momento su visión se oscureció. Entre esas cosas viejas había el álbum de fotos que Noah atesoraba, los regalos de cumpleaños que él mismo le había hecho, las conchas y hojas que recolectaron juntos en su infancia. 20 años enteros de recuerdos, fueron arrojados al basurero por Julian como si no tuvieran importancia. ¿Con qué derecho? Casi gritó ella, esa es su habitación, sus cosas. ¿Quién te crees para disponer de ellas sin permiso? En el comedor reinó un silencio sepulcral, todos quedaron atónitos ante el repentino arranque de Chloe. Capítulo 16. 6. La sonrisa de Julian se congeló. Chloe, hoy es el día en que me convierto en yerno de los Miller. ¿No te parece inapropiado hacer semejante escándalo por un extraño? ¿Extraño? Chloe soltó una risa fría. No ha vivido con los Miller durante 20 años. ¿Quién se atreve a llamarlo extraño? Esas palabras fueron como una bofetada en el rostro de Julián, dejando al que antes se sentía exitoso y complacido completamente humillado y sin dignidad. Con ira ardiendo en su mente, dijo fríamente, Chloe, ¿acaso lo has olvidado? ¿Quién me eligió a mí en lugar de a él? ¿Quién fue el que dijo claramente que lo dejaría sin un centavo? ¿Y ahora qué más quieres? El señor y la señora Miller se levantaron apresuradamente para calmar los ánimos, pero Chloe ya no estaba dispuesta a escuchar. Las palabras de Julian la traspasaron como un cuchillo en el corazón. Sí, fue ella quien echó a Noah, fue ella quien permitió aquellos insultos. Por su culpa, Noah tuvo que salir de la casa de los Miller solo en ropa interior, asediado por decenas de periodistas, convirtiéndose en el hazmerreír de toda la red. ¿Dónde están esas cosas ahora?, preguntó con voz temblorosa al mayordomo mayor. El viejo mayordomo respondió tartamudeando, debería estar todavía en la planta de tratamiento de basura del sur, fue enviada allí esta misma tarde. Sin decir una palabra más, Chloe giró y salió corriendo hacia la puerta. Julian la agarró bruscamente de la muñeca, con tanta fuerza que le hizo daño. Te has vuelto loca, Chloe. Por esa chatarra de Noah, me abandonarías a mí y a todos los invitados. Capítulo 17. Chloe apartó su mano con fuerza, sus ojos ardían con una furia nunca antes vista. Suéltame, esos no son trastos, esos son. Su voz de repente se quebró, incapaz de continuar. La expresión de Julián se tornó grotesca. Chloe Miller, si hoy cruzas esa puerta, no me culpes. ¿Qué piensas hacer? Chloe lo interrumpió con frialdad. ¿Hacerme lo mismo que le hiciste a Noah? ¿Echarme con las manos vacías? Julian se atragantó, su rostro alternaba entre verde y pálido mientras el sudor frío brotaba instantáneamente. Después de todo, solo era un candidato adoptado. ¿Qué derecho tenía para que la hija mayor de los Miller abandonara todo? Rápidamente forzó una sonrisa dulce. Lo siento, Chloe, me equivoqué. No debí deshacerme de las cosas de Noah por mi cuenta, mucho menos gritarte de esa manera. Ahora afuera está lloviendo mucho. ¿Qué tal si mañana, cuando salga el sol, vuelvo contigo a buscarlo? Chloe aprovechó para soltarse de su mano y salió corriendo sin mirar atrás, adentrándose en la cortina de lluvia. La lluvia pronto empapó su vestido y su cabello, pero ella no tenía tiempo para preocuparse por eso. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y una voz no dejaba de suspirar en su mente. Demasiado tarde, todo es demasiado tarde. Extendió la mano para tomar el teléfono y llamar a Noah, pero su brazo quedó paralizado en el aire, porque de repente recordó, cuando Noah abandonó la casa de los Miller ayer, también había dejado atrás su móvil. En su mente apareció la mirada serena de Noah al partir, y la determinación con que se había quitado prenda tras prenda. Capítulo 18. Noah, la lluvia se mezclaba con sus lágrimas al resbalar por su rostro. Lo siento, planta de tratamiento de residuos del sur de la ciudad. Los trabajadores estaban a punto de cerrar cuando de repente vieron a una joven mujer empapada tambaleándose hacia adentro.
¿Dónde están las cosas que trajeron hoy por la tarde de la casa de los Miller? Chloe preguntó jadeando, con gotas de lluvia cayendo de sus mechones de pelo. Los trabajadores se miraron entre sí y luego señalaron varios grandes cartones empapados en un rincón. Chloe se abalanzó hacia ellos, abriendo los cartones con manos torpes y nerviosas. La ropa, los libros y los álbumes de fotos de Noah estaban todos empapados por el agua de lluvia. Las manchas de tinta se habían corrido, las fotografías se habían pegado. Ella, temblando, cogió un diario completamente mojado y lo abrió con sumo cuidado. La caligrafía ordenada de Noah ya estaba borrosa, pero aún era legible. Hoy Chloe volvió a llorar porque Julian olvidó por descuido su cumpleaños. Hice su pastel favorito, pero no probó ni un bocado. Chloe tiene fiebre, 39 grados. Me quedé despierto toda la noche. Al amanecer, la temperatura finalmente volvió a la normalidad. Julian no vino hasta el mediodía, aunque solo trajo un ramo de flores, pero Chloe sonrió tan feliz. Capítulo 19, 7. Cada página era un registro sobre ella, cada línea empapada del amor silencioso de Noah. La visión de Chloe se nubló mientras abrazaba con fuerza aquel diario, como si así pudiera recuperar algo. Un trabajador le recordó con cuidado: «Señorita, vamos a cerrar pronto». Chloe hizo como si no lo hubiera oído y siguió buscando en la caja. De pronto, sus dedos tocaron algo duro. Era una caja de música hecha a mano. Aunque estaba empapado por la lluvia, aún se podía apreciar su delicada fabricación. Ella recordaba esta caja de música. A los 16 años, solo había mencionado de pasada que quería una caja de música con efecto de nieve, de esas que no se encontraban en el mercado. Un mes después, en su fiesta de cumpleaños, Noah se lo regaló. Dentro había una pequeña bailarina girando entre copos de nieve. En aquel momento, solo le echó un vistazo, sin percatarse en absoluto de las numerosas heridas que cubrían sus manos. Dijo distraídamente: «Ah, déjalo allí». Luego se dio la vuelta y fue feliz a abrir el regalo que Julian le había enviado. Chloe apretó con fuerza la caja de música y de repente soltó un grito desgarrador. La lluvia corría por su rostro, pero no podía lavar el remordimiento que le quemaba el alma. Ella tomó el teléfono y llamó al señor Miller. Con voz quebrada por el llanto dijo: «Papá, ayúdame a traer a Noah de vuelta. Te lo suplico». Al día siguiente de reunirme con el viejo señor Sterling, los acompañé a Nueva York. Capítulo 20. Frente a los rascacielos que se elevaban hasta las nubes, el viejo señor Sterling sonreía amablemente. «Noah, a partir de hoy, eres el consejero principal del grupo Sterling. Para facilitar tu trabajo y evitar que alguien se resista, he asignado a Sofía como tu asistente. No dudes en pedirle cualquier cosa que necesites. Confío en tu talento, así que no te contengas y da lo mejor de ti. En cuanto a la familia Miller, no te preocupes, yo me encargo de todo». Volteé a mirar a Sofía Sterling y asentí en silencio. El tiempo pasó volando como una lanzadera, y en un abrir y cerrar de ojos ya habían transcurrido 3 años. En el banquete de celebración por la cotización en el extranjero del grupo Sterling, las deslumbrantes lámparas de cristal iluminaban el salón de banquetes como si fuera de día. Me encontraba de pie frente al ventanal, contemplando el impresionante paisaje nocturno de Nueva York, con mi copa de champagne temblando levemente en la mano. «Noé, ¿en qué piensas?». La voz de Sofía llegó desde atrás, suave como el viento. Hoy llevaba un vestido largo plateado, con el cabello recogido, dejando al descubierto su cuello largo y pálido, bella como un cisne. «Nada, solo que todo me parece un poco irreal». Me giré y brindé con ella. ¿Quién iba a pensar que en solo 3 años, el grupo Sterling lograría llegar hasta aquí? Ella sonrió levemente, con destellos de admiración brillando en sus ojos. «Eso es porque estás aquí, consejero Evans». Sacudí la cabeza. «Se debe principalmente al legado de la familia Sterling y a tu determinación. Yo solo soy la cereza del pastel». «Siempre eres tan modesto», dijo de repente acercándose un paso más y alzando la vista para mirarme directamente a los ojos. «Pero hoy no quiero escuchar estas formalidades». Mi corazón se detuvo por un instante. Su mirada era demasiado ardiente como para evitarla. «Noé», me llamó en voz baja, con un tono firme. «La cotización en el extranjero es solo el comienzo. El camino que sigue, quiero recorrerlo contigo, pero no como socios, sino como...». «Sofía», la interrumpí, con voz algo amarga. «Conoces mi pasado». «Lo sé», asintió sin dudar. «¿Y qué más da? Eres digno de ser tratado con sinceridad, y yo estoy dispuesto a ser esa persona. Si otros no te valoran, yo, definitivamente no lo haré». Capítulo 21. 8. El bullicio del salón de banquetes pareció desvanecerse en ese instante, dejando solo el sonido de su respiración resonando en mis oídos. Guardé silencio por un largo rato y finalmente suspiré. «No estoy seguro de poder seguir creyendo en el amor». «Entonces intenta confiar en mí». Ella extendió su mano y me tomó suavemente, solo una vez. Su palma estaba cálida y suave, como un haz de luz que disipó la última sombra en lo más profundo de mi corazón. La miré fijamente y finalmente asentí con la cabeza: «De acuerdo». Sus ojos brillaron al instante, y su sonrisa floreció como una flor. En el siguiente instante, se alzó de puntillas y dejó caer un suave beso en mi mejilla. A mi alrededor estallaron risas amables. Mis orejas se calentaron levemente, pero no me aparté. Tras volver a Nueva York, mi relación con Sofía se hizo cada vez más pública. El señor Sterling mayor lo vio con buenos ojos y comenzó a delegarme, intencionadamente o no,
más asuntos familiares entre mis manos. El grupo Sterling ha expandido continuamente su territorio bajo mi dirección, y Sofía siempre se mantuvo a mi lado, caminando hombro con hombro junto a mí. El día de Acción de Gracias, el grupo Sterling anunció nuestro compromiso matrimonial, alcanzando instantáneamente el primer lugar en tendencias. El hijo abandonado de los Miller se casa con la heredera del grupo Sterling, que va a ser un desecho. Ahora es el verdadero hombre fuerte del grupo Sterling. Es tan inspirador pensar que cuando salió con lo puesto solo llevaba puestos unos calzoncillos. Tampoco sé si la familia Miller se arrepentirá hasta las entrañas cuando lo vea. Capítulo 22. Por supuesto que me arrepiento, la familia Miller de hoy ya no es la de aquellos tiempos. Les pasa por imbéciles, quien los manda a tirar diamantes como si fueran piedras. Al día siguiente, al regresar a casa al atardecer, mientras esperaba en un semáforo, de repente una mujer se plantó frente a mi Maybach. El guardaespaldas intentó apartarla, pero yo lo detuve. Le dije con calma, señorita Miller, ¿en qué puedo ayudarla? Esta mujer era precisamente Chloe Miller. Después de unos años sin verla, estaba mucho más delgada y demacrada. Permaneció en silencio unos segundos, con la voz entrecortada. Yo, quiero hablar seriamente contigo. ¿Puedo? No es necesario, respondí con frialdad. Lo del pasado ya lo he superado. Pero yo no. De pronto alzó la voz. Noah, sé que me equivoqué. Realmente lo comprendo ahora. Durante estos 3 años te he estado buscando, pero los Stellings bloquearon toda información. No fue hasta ayer que supe que estabas en Nueva York. Y además, Julian Carter no era ni remotamente como yo pensaba. Me engañó a mí y también a la familia Miller. El proyecto de South City quedó arruinado por él. La empresa está hecha un caos ahora. Papá tuvo un ataque de ira y terminó hospitalizado. Cerré los ojos, sintiendo una oleada de emociones dentro de mí. Pero pronto recuperé la calma. Nada de eso tiene que ver conmigo. Por favor, su voz se quebró entre lágrimas. Dame una oportunidad para disculparme contigo. Solo una vez, Chloe. La interrumpí. En realidad, en nuestra vida pasada ya habíamos saldado todas las cuentas. Los ojos de Chloe se abrieron desmesuradamente, así que tú también. Capítulo 23,9. En ese preciso momento, el semáforo cambió a verde. Levanté la ventanilla, separándonos completamente en 2 mundos distintos. Arranca el coche, el vehículo se pone en marcha. Chloe aún quiere perseguirlo, pero por más que lo intenta no puede alcanzarlo. Al llegar a casa, Sofía nota que mi expresión es algo inusual y rodea suavemente mi cintura. ¿Qué ocurre? Tomo su mano y sonrío levemente. Nada, solo me encontré con alguien sin importancia. Parece intuir algo, pero no pregunta más, solo dice con dulzura, ¿qué te apetece cenar? Hoy cocino yo. Todos estos años, ella misma se ha encargado de cuidar todas mis necesidades diarias. Igual que en la vida pasada, cuando yo cuidaba a Chloe. La giré hacia mí abrazándola y besé su frente. Todo lo que hagas estará bien. Un mes después, salió la noticia de que el grupo Miller estaba al borde de la bancarrota por la ruptura de su cadena de capital. Julian Carter fue capturado después de huir con una gran suma de dinero, enfrentando al menos una cadena perpetua. Ante todo esto, solo me reí con indiferencia. El día de mi boda con Sofía, toda la ciudad se conmovió. Tomé la mano de Sofía y caminé lentamente hacia el altar. Su vestido de novia se mecía suavemente con la brisa, tan hermoso que resultaba asfixiante. Justo en el momento de intercambiar los anillos, divisé por el rabillo del ojo una silueta familiar. Ella permanecía de pie a lo lejos, fuera del salón, vestida con un sencillo vestido largo, su semblante cargado de melancolía. Sofía pareció percibir algo. Volvió ligeramente la cabeza, siguió mi mirada y luego esbozó una sonrisa de complicidad en sus labios. Capítulo 24. Me susurró, Noah, ¿te arrepientes de haber renunciado a la selección de yerno de la familia Miller? En lugar de responder, bajé la cabeza y sellé sus labios con un beso. Este beso fue suave pero firme, como si estuviera declarándole mi elección al mundo entero. El público estalló en un cálido aplauso, acompañado de innumerables bendiciones. Cuando volví a levantar la vista, aquella silueta familiar ya se alejaba. Su figura solitaria y frágil se fue desvaneciendo poco a poco entre la multitud. La boda continuó, llena de bullicio y alegría, pero en mi corazón surgió una mezcla de emociones complejas. La aparición de Chloe fue como una despedida silenciosa, un último vistazo a nuestra vida pasada. Pero nunca me arrepentí de mi elección. Sofía apretó mi mano con fuerza, sus dedos cálidos y firmes. La miré. Sus ojos eran claros y resueltos. Respiré hondo, dejando atrás todos los pensamientos dispersos, y le dediqué una sonrisa serena. El camino del futuro es aún largo, ¿lo recorremos juntos? Entre lágrimas brillantes, Sofía asintió levemente. Sí, terminado.